Hoy vamos a hablar de prevención de riesgos laborales y para ello contamos con la presencia de Pedro Merodio, director técnico de Asifor Ingeniería y representante del gabinete de PRL de AICA. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Nacho. ¿Qué tal estáis? Bueno, nos vas a analizar los 20 años de cumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que acaba de producirse, de hecho, en este mes de noviembre. ¿Qué significó hace 20 años la aprobación de esta ley? Bien, perfecto. Bueno, pues hoy, como estamos de aniversario en este año, se ha hecho 20 años de la Ley de Prevención. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales supuso en España, en el año 95, una regulación de la normativa que venía de la Unión Europea. Se hizo una transposición de una directiva al orden jurídico español. Supuso y se pasó a un enfoque reactivo en reparar el daño. ¿Por qué? Porque en España no se tenía en cuenta ni el bienestar físico, ni mental, ni social del propio trabajador. De la misma manera, en el año 95 se trató de infundir un concepto que la prevención sea una cultura preventiva para las empresas y para los trabajadores. Inicialmente se consideraba como un gasto. En España se consideraba la prevención como un gasto. Y bueno, pues con la entrada en vigor de la ley de prevención lo que se pretendía era convertir ese concepto de que era un gasto y de que era una imposición a que sea de verdad una cultura preventiva, tanto para los trabajadores como para el empresario. Y durante estos 20 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿realmente se han cumplido los objetivos previstos? Bueno, pues no podemos tirar campanas al vuelo y en este caso la Ley de Prevención sí que ha supuesto un gran avance en la reducción de la siniestralidad laboral y si nos atenemos a las cifras vemos que el inicio no fue sencillo. En los primeros 5 años de la entrada en vigor de la ley, pues no solo se produjo una reducción de la tasa de accidentes de trabajo, sino que al revés, pues con el incremento también económico en los años 95 al 2000, pues sí que no tuvo tanto impacto. Sin embargo, a partir del año 2000, 2005, 2010, pues sí que se ha ido evolucionando y sí que se puede decir que en los últimos 5 o 10 años la ley de prevención ya se ha ido integrando y se ha ido concienciando tanto a los trabajadores como a los empresarios. Y desde su promulgación en 1995 hasta la actualidad se ha modificado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en algunos de sus parámetros esenciales. ¿Qué cambios, Pedro, se pueden destacar en dicho marco normativo? Bien, perfecto, Nacho. Me pides que te haga un resumen de 20 años en lo que es el cambio y modificaciones de la normativa. Voy a intentar a todos nuestros oyentes, para no marearles en cifras, leyes y reales decretos, en resumir en 4 puntos fundamentales que ha supuesto la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en estos 20 años. Quiero identificar que el gran cambio, la gran modificación de la Ley de Prevención del año 95 se produjo con la Ley 54 en el año 2003, en el cual con la Ley 54 lo que se pretendía, todos los que nos dedicamos a la prevención, pues que se basara en 3 conceptos. La integración de la actividad productiva, se integrara la prevención, es decir, que la actividad preventiva fuese de la mano de la producción, como primer pilar, la integración de la prevención en el proceso productivo. Como un segundo pilar, que en todas las empresas se desarrollara un plan de prevención de riesgos laborales como medio de integración del sistema general de la gestión de la empresa. Es decir, que como gestor de la empresa, el gerente, el responsable, hiciera elaborar un plan de prevención de riesgos laborales, así como la definición de los medios dentro de la evaluación de riesgos de cualquier empresa, es decir, como punto fundamental. Otro aspecto a tener muy en cuenta en estos 20 años fue el desarrollo del artículo 24 de la Ley de Prevención, Coordinación de Actividades Empresariales. Fijaros si le ha dado importancia que este artículo 24 fue desarrollado con un Real Decreto, el Real Decreto 171 del año 2004, en el cual a los empresarios, el titular de la actividad, cuando concurren 2 o más empresas, desarrolla un Real Decreto, el 171, en el que establece que ese titular de actividad tiene que coordinar, tiene que planificar, tiene que supervisar a esas empresas que concurren en el centro de trabajo. Es muy importante y para mí es uno de los pilares fundamentales, coordinación de actividades empresariales. Y bueno, pues poco a poco también se han ido desarrollando reales decretos, normas, órdenes, pero también en el año 2013, con la Ley 14, de apoyo a los emprendedores, se amplían los supuestos en los que las pymes podrán asumir directamente la prevención de riesgos laborales. En caso de empresarios con único centro de trabajo y hasta 25 trabajadores, también quiero destacarlo, que es una de las herramientas que le ha dado los legisladores a estos empresarios de menos de 25 trabajadores para que ellos puedan asumir
la modalidad preventiva. Creo que es uno de los conceptos también a destacar de estos 20 años. Para resumir, coordinación, formación e integración. Para mí serían los 3 pilares fundamentales de esta ley durante los últimos 20 años. Y básicamente, Pedro, ¿cuáles son las obligaciones más importantes que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para el empresario y los trabajadores? Bien, perfecto, Nacho. Pues la Ley de Prevención nació con una lógica de protección al más débil. Por tanto, aquel que sufre los accidentes, como es el trabajador, y por ello el empresario es quien más nos da obligaciones. Aunque el trabajador también debe cumplir una serie de obligaciones. Pero respecto al empresario, que es a la pregunta, pues conceptos fundamentales que tiene que tener muy en cuenta. Proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales, incorporando en todos los niveles jerárquicos pues las obligaciones y las funciones en cada una de las cadenas productivas de cada empresa. Constituir una organización y dotarla de medios para llevar a cabo las actividades preventivas sería otro tema a destacar. Llevar a cabo, como hemos dicho en la anterior pregunta, un plan de prevención. Garantizar la vigilancia de la salud periódicamente en función de los riesgos laborales de los trabajadores de cada una de las empresas. Consultar y dar participación a los trabajadores. Informar y formar a los trabajadores de manera teórico-práctica específica de cada uno de los puestos de trabajo de la empresa. Adoptar un plan de emergencias y de primeros auxilios en cada uno de los centros de trabajo. Y coordinar actividades empresariales serían el resumen de qué establece la ley de prevención como obligaciones al empresario. Para los trabajadores, recordarles que el artículo 29 de la Ley de Prevención establece las obligaciones del trabajador, el cumplir con la utilización de los equipos de protección individual, participar en la selección de las herramientas y de las máquinas de su centro de trabajo, no desmantelar ni retirar las protecciones colectivas que hay y que garantizan la seguridad de los trabajadores. Serían situaciones muy importantes que los trabajadores tienen que tener en cuenta. Por supuesto, negarse a realizar cualquier tipo de trabajo ante una situación de riesgo grave e inminente. Serían los conceptos que tienen que tener los trabajadores que la ley de prevención les ampara y que les permite para hacer su trabajo de la forma más segura. Pero para todos nuestros oyentes, ¿cuál crees que es el futuro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Bien, es una pregunta que, ojalá tuviese una bolita mágica para poder establecer cuál sería la tendencia, cuál debería ser el futuro en materia de prevención de riesgos laborales con esta ley que ha hecho su 20 años ya de su entrada en vigor. Evidentemente, mucho ha cambiado desde la promulgación de la Ley de Prevención, entre otras cosas con una estructura productiva que va cambiando periódicamente, es decir, no es lo mismo cómo se trabaja hace 20 años como se trabaja en la actualidad. No podemos diseñar y ver cómo se va a trabajar dentro de 20 años, pero sí en ese entorno podemos decir que como incluso ha cambiado, seguro que van a cambiar los riesgos, teniendo mucho peso aquellos riesgos tradicionales que van siendo sustituidos por riesgos emergentes, ligados a las nuevas formas de trabajo. A la nueva tecnología, incluso al contexto laboral con incremento del autoempleo o trabajos desde casa, que muchos de nuestros oyentes seguro que ya es la tendencia en estas empresas. Por tanto, podemos decir que seguramente los riesgos psicosociales serán los emergentes dentro de unos años. En esta línea de trabajo, pues se deben de hacer por parte de la administración pública, por parte de todas las empresas, pues sí que se debe de ir luchando de que los riesgos laborales y su consolidación, pues es fundamental que tanto las empresas pequeñas como las empresas medianas pues vayan también teniendo un mayor ímpetu y mayor peso que no solo le dejen a las empresas grandes. Yo también quiero abogar que las empresas pequeñas y medianas tienen mucho que decir y muchísimo que hacer. Por ello, desde la administración pública, los empresarios y los trabajadores, pues el hacer cumplir a estas nuevas tecnologías y cuando tengamos nuevos procedimientos, nuevas tendencias, pues que se vaya integrando en todas estas empresas, en todos los trabajadores, la cultura preventiva en todos los sectores, para, como siempre decimos, que tengamos una sociedad lo más segura posible. 20 aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el tema del que hemos hablado esta mañana con Pedro Merodio, director técnico de Asifor Ingeniería y representante del gabinete de PRL de AICA, a quien le agradecemos que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Nacho. Hasta la próxima.